amigos, este es Caracol Sostenible, nuestra cita con la sostenibilidad de Caracorda, una gran alianza con la Universidad de Externado de Colombia. Profesor Gustavo Yepes, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos nuestros oyentes, invitándolos a nuestro programa 152 y también dándole la bienvenida a nuestros invitados. Bueno, le cuento que tengo gran expectativa por este programa. Mire, después de 152 programas, hablar de diferentes temas de sostenibilidad es un gran reto. Y me encanta el programa que tenemos que hoy porque será la antesala a un gran evento al que los vamos a invitar. Hoy hablaremos de constitucionalismo sostenible. Viene el Congreso Mundial de Derecho Constitucional, se realizará en Bogotá del 6 al 10 de julio. ¿Qué podemos decir de esto, profe? Pues, Gabriel, primero que el evento es muy importante, haga de cuenta que es como una especie de mundial, se hace cada 4 años y todo el mundo que tiene que ver con el tema va a estar aquí. ¿Y por qué es importante con sostenibilidad? Porque como ya hemos hablado aquí, la sostenibilidad inicialmente se trataba de 3 temas: lo económico, pero también lo ambiental y lo social. Pero desde más o menos el año 2000 se entendió, y especialmente desde las Naciones Unidas, que era necesario tener un ambiente, un contexto donde hayan reglas claras, donde hayan reglas de juego, donde todos los actores puedan definir con claridad cuáles son sus expectativas y cuáles son sus propósitos para unirlos de una manera. Entonces no hay nada mejor y nada más importante que poderlo, configurar ya, poderlo aterrizar dentro de la constitución de un país. Y ese es el tema que hoy nos va a advertir. Es un tema novedoso para nosotros, Gabriel, y tengo que confesar que no es un tema, digamos, que yo haya manejado antes, pero no es nuevo. Y tengo algunas cifras para eso. Por ejemplo, según las Naciones Unidas, 156 de los 193 países que son miembros de las Naciones Unidas ya reconocen en sus constituciones leyes o tratados regionales sobre derecho al medio ambiente para que sea seguro, limpio, saludable y sostenible. Y, por ejemplo, 88 países ya han incorporado un derecho, en su derecho constitucional, el derecho del medio ambiente. 65 países habían consagrado la protección ambiental en sus constituciones. Y por poner solamente un ejemplo, ya se pueden encontrar más de 2.180 casos climáticos en 65 jurisdicciones diferentes hasta el año 2022. Bueno, pues tenemos grandes invitados el día de hoy y vamos a ir saludándolos y hablando de una vez con ellos. Una de las grandes autoridades, el doctor Humberto Sierra, el director del Departamento Constitucional de la Universidad Externada de Colombia, juez de la Corte Internacional de Derechos Humanos, expresidente y exmagistrado de la Corte Constitucional. Doctor Humberto Sierra, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo está? Gabriel, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo vemos, como bien lo dice, complicado esa relación de la sostenibilidad con el derecho y con el derecho constitucional en este caso. ¿Cómo empezamos a hablar de constitucionalidad ambiental y sostenible? A ver, el tema de la sostenibilidad hace relación a la responsabilidad que tenemos todos en este momento, todos, la sociedad en general, el Estado, con las generaciones futuras. ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Y la idea es ver cómo el diseño estatal, los derechos fundamentales, la división de poderes, contribuyen a que el día de mañana sea un mundo mejor. Los riesgos es que hoy en día, como ustedes ven, las corrientes anti-woke, las corrientes antiderechos, la tendencia a tratar de abusar de los derechos de las demás personas, hay una corriente en ese sentido, hay una idea de que es mejor los sistemas autoritarios porque esos son mucho más eficaces. Hay una prevalencia de los propósitos o de las promesas de mejora económica a la existencia de derechos como si fueran incompatibles. La idea es ver cómo el constitucionalismo, cómo las construcciones que nos han permitido tener una sociedad democrática permanecen en el tiempo y ayudan a conservar un mejor mundo para las generaciones futuras. Suena un poco abstracto, pero es bien concreto. ¿Cómo vamos a manejar el medio ambiente? ¿Cómo vamos a manejar las nuevas tecnologías? ¿Qué diseños de Estado son los que van a permitir que tengamos una mejor sociedad y un mejor mundo en el futuro? Es que quería bajarlo de ese abstracto que usted dice, doctor Humberto Sierra, porque precisamente el medio ambiente, si vamos a dejar la sostenibilidad allí, la biosfera, los animales, si dejamos también la sostenibilidad allí, pues no tienen cómo defenderse rápidamente como usted, como yo, como cualquier ser humano que acude a los abogados después de un proceso, puede terminar en un Consejo de Estado, en una Corte Constitucional. ¿Cómo se defiende la sostenibilidad llegando a la constitucional?
La sostenibilidad y la protección en general del medio ambiente tiene una serie de técnicas. La técnica es que los derechos medioambientales son derechos de todos, de las personas individualmente consideradas, de los grupos sociales que se dan, del Estado, de la comunidad internacional, y para proteger los derechos, entonces, una persona individualmente puede ir y acudir a los jueces para proteger sus derechos, a reclamarlos. Los grupos, la sociedad civil también lo puede hacer. Los estados pueden acudir a los tribunales internacionales para proteger los derechos. Son derechos que todos podemos reclamarlos y ante todos podemos defenderlos. Es decir, una cantidad de titulares y también de sujetos que tienen la obligación de hacerlos efectivos. Esa es una manera muy concreta en cómo se traduce la necesidad de que haya una mayor protección de los derechos medioambientales en la administración de justicia, con la posibilidad de que se le abre a todos de reclamarlos y ante todos también. Bueno, pues muy bien, señores. Seguimos adelante con nuestros invitados. Ligia Rodríguez es abogada y vicepresidente jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá. Fue secretaria general del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, también del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ligia, bienvenida a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás? Bien, Gabriel, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se articula desde la Cámara de Comercio de Bogotá este gran encuentro, el Congreso Mundial de Derecho Constitucional Sostenible? Para la Cámara de Comercio es de la mayor importancia formar parte del evento porque la Cámara de Comercio es consciente de la importancia y el protagonismo que tienen las empresas en la normatividad y en la observancia y en la creación de la normatividad constitucional y legal y en el desarrollo legislativo asociado a la sostenibilidad. La Cámara de Comercio tiene una gran responsabilidad en la generación de valor a las empresas con las capacitaciones correspondientes sobre sostenibilidad y valor compartido, también en derechos humanos, que no deja de ser un tema muy importante. Bueno, y este encuentro con la Constitución, porque es que, de nuevo, el nombre constitucionalidad sostenible se me hace muy interesante, se me hace algo que bien lo decía el doctor Humberto Sierra. Hay que bajarlo de ese abstracto. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues nosotros encontramos que la Constitución tiene ya disposiciones legales asociadas al tema, como lo es el artículo 25, que habla de la sostenibilidad empresarial responsable y el desarrollo de la actividad empresarial generando valor a la sociedad. Y en esa medida nos alineamos también con principios constitucionales como la libertad de empresa, que no solamente es un derecho del empresario, sino que lo reconocemos también como un deber frente a la sociedad y aquellos que rodean el entorno empresarial, los trabajadores, la sociedad alrededor de la producción, los consumidores mismos, el gobierno, el Estado, las instituciones. Bueno, pues muy bien, seguimos saludando a nuestros invitados de este gran panel de lujo que tenemos el día de hoy. Alejandra Robledo es directora ejecutiva de Sostenibilidad de Constructora Bolívar. Alejandra, bienvenida de nuevo a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Hola Gabriel, mil gracias, me encanta poder estar aquí otra vez con ustedes, Gustavo, y contigo hablando de lo que más me gusta, que es la sostenibilidad. Pero además nos gusta porque sabemos que también dentro de Constructora Bolívar, dentro de lo que hablamos el día de hoy, también el marco jurídico, el marco constitucional es muy importante para ustedes. Pues Gabriel, yo quiero empezar diciendo que creo que no es coincidencia que el día de hoy estemos acá en este espacio, porque hoy es el Día Mundial de la Innovación. Y yo realmente creo que este Congreso y la Universidad Externado como organizador del Congreso realmente están haciendo una invitación muy, muy innovadora al hablar de sostenibilidad y constitucionalismo. Porque estos espacios son espacios en donde no hemos logrado realmente traducir el lenguaje que cada uno de nosotros habla como empresarios, como sector público, como instituciones, como academia. Entonces, yo personalmente celebro que tengamos la posibilidad de reunirnos como actores legítimos de la construcción de lo que el doctor Sierra mencionaba, y es la posibilidad que tenemos de hoy hacer lo que tengamos que hacer para construir el mejor futuro posible y poder seguir operando como empresas, pero sobre todo como democracia. Entonces,
en un espacio en donde podemos conversar y tratar de entendernos y de traducir nuestros propios lenguajes, pensando en cómo crear un futuro en donde quepamos todos, pues felicitaciones. Bueno, profesor Gustavo Yepes, sigamos adelante. Usted también, que es parte de este Congreso Mundial de Derecho Constitucional desde la Universidad Externado de Colombia, señor. Bueno, Gabriel, creo que sería un buen momento para tratar de identificar la situación actual, cómo está nuestra Constitución respecto a la sostenibilidad, si Colombia está avanzada o no. Por eso me gustaría preguntarle al doctor Sierra Porto. Doctor Porto, ¿cómo ve usted a la Constitución colombiana? ¿Estamos acercándonos, estamos lejanas? ¿Cómo estamos en el mundo frente a eso? Que se vaya a realizar un congreso mundial en el mes de julio, del 6 al 10, en Colombia, un congreso que lo organiza la Universidad Externado junto con la Corte Constitucional, dice mucho del avance que tiene y del reconocimiento internacional que existe del ordenamiento jurídico colombiano, de los avances, de la concepción del derecho, de las instituciones, del gran trabajo que ha hecho la jurisprudencia, los jueces en nuestro país. La idea de un congreso de estas características está basada, como se ha señalado aquí, en la idea de la prospectiva, de mirar al futuro, de qué clase de mundo, qué clase de sociedad es la que queremos para nuestros hijos. Y para esto no basta con que sean simples académicos, expertos en la aplicación del derecho, sino que sea un ejercicio interdisciplinario, en donde participen políticos, administradores públicos, jueces, y eso es lo que va a suceder en este congreso, y además expertos de otras áreas, economistas, administradores públicos, representantes de minorías que se ven afectadas con todos los impactos del cambio ambiental. Esto es la gran fiesta que se va a realizar en la Universidad Externado de Colombia, donde a propósito de los temas de diseño institucional nos vamos a referir a un problema concreto, y es el de la protección del medio ambiente y de cómo afrontar las grandes amenazas que se están dando en la actualidad y que probablemente van a modificar la manera de ser de la sociedad y de la política nacional e internacional. Es eso de lo que se trata el trabajo que estamos haciendo en la Universidad Externado. Un espacio donde confluyan distintos especialistas para reflexionar sobre cómo mejorar el futuro, que se va a discutir en materia de nuevas tecnologías, cómo están cambiando la política, cómo están cambiando el ordenamiento. En materia de medio ambiente, el gran debate es el tema del cambio climático, porque el cambio climático no es salir a resolver el problema de la emergencia, de la inundación en un momento dado. Eso es esencial, pero es que hoy en día el cambio climático, como es una realidad que se está dando en todas partes del mundo, es pensar desde la perspectiva de la planeación, de la resolución de la crisis y también después. No es solamente ver qué se va a hacer para trasladar a las poblaciones que están en una situación de riesgos, cómo resolver la emergencia concreta y luego cómo se van a reubicar. Es un problema integral que no es un tema solamente de excepcionalidad, sino de carácter permanente. Esas son las reflexiones que tenemos que hacer en nuestro país y donde nosotros estamos muy honrados porque es un reconocimiento de toda la comunidad internacional del trabajo de la inteligencia de los colombianos de utilizar el derecho para hacer transformaciones positivas de su sociedad. Y en ese sentido, entonces, sería muy interesante que la doctora Ligia nos cuente un poco, digamos, cómo esa vinculación, digamos, del derecho a la empresa, cómo la institución empresarial que de alguna manera genera impactos con sus actividades puede comenzar a ser un actor, digamos, considerado de daño, a ser un actor que contribuya de una manera mucho más constructiva al cuidado del medio ambiente o a lograr también el respeto a los derechos humanos. Pues el marco constitucional lo encontramos en el artículo que mencioné, pero es más la tarea de concientización de las empresas del beneficio que tienen cuando se apropian de políticas de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente, el conocimiento también de los beneficios, la anticipación a las consecuencias negativas por no observarlo. Dentro de los beneficios, destacar que la observancia de esos comportamientos o la apropiación de esas políticas les permite oportunidades importantes como reconocimientos internacionales para la comercialización en el exterior, el acceso a créditos. Son unos beneficios son muchos los beneficios que es importante los empresarios conozcan y apropien con el propósito de generar ese cambio que toda la sociedad espera. Okay, pues, el empresario muy interesante. es un actor
muy importante. Bueno, me interesan mucho los incentivos que acaba de mencionar. Entonces eso me lleva pues a una pregunta para Alejandra, que sabemos que hemos ya han estado en este programa, los avances que ha tenido la constructora Bolívar y el Grupo Bolívar en general. Y la pregunta es, ¿cuáles han sido esos incentivos y qué tan fácil es poder lograr que se puedan llevar a cabo estas transformaciones internas de las organizaciones y una organización tan grande como el Grupo Bolívar para poder mostrar esos avances y ser ejemplo de lo que han hecho hasta el momento? Pues yo creo que el primer incentivo en cualquier empresa privada tiene que ser la decisión de la alta gerencia y de la junta directiva de entender la necesidad de incorporar acciones y estrategias que pongan a la sostenibilidad en el fin de la empresa. Yo personalmente pienso que hoy en día no hay negocios posibles que no estén concebidos como negocios sostenibles. La sostenibilidad ya no es un medio, la sostenibilidad es un fin de la empresa. Y en ese orden de ideas, una vez que la junta directiva y la alta gerencia toman esa decisión, es fundamental empezar a trabajar en métricas que puedan establecer cuáles son los posibles impactos que genera cada uno de los negocios, cómo mitigarlos, y creo además que hoy ya no podemos hablar solamente de mitigación y compensación. Necesitamos, para poder enfrentar la crisis climática, la desigualdad y hasta la falta de confianza en las instituciones, empezar a hablar de cómo creamos nuevo valor social, nuevo valor económico y nuevo valor ambiental. Entonces, medir es fundamental, Gustavo, y también creo que hoy tenemos la obligación de empezar a pensar en si todas esas métricas que hemos desarrollado, esas estrategias y esa construcción de reputación que nos ha permitido gestionar los riesgos del negocio, sí está dando cuenta de las necesidades reales en los territorios en donde operamos como compañías. Entonces, este espacio abre la posibilidad de tener conversaciones incómodas donde realmente podamos ver si lo que estamos haciendo sí es suficiente para ser sostenibles como negocio. Doctor Humberto Sierra Porto, usted es doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, otros estudios también en universidades españolas. ¿Cómo ve, si podemos comparar Constitución colombiana, cómo estamos en Colombia respecto a Unión Europea, España? Hablar de sostenibilidad es hablar de una cantidad de tópicos, de temas que están alrededor y que son esenciales. El que nos acaban de señalar, Alejandra, es esencialmente clave, y es la temática de los derechos humanos y la responsabilidad empresarial. Cómo los derechos humanos, para que puedan ser efectivos, no basta con que el Estado lo intente proteger, sino que también la sociedad se involucre en eso, y en ese sentido el papel que tiene la empresa privada es esencial. Hay una serie de directivas de la Unión Europea sobre medio ambiente y derechos humanos que están siendo objeto de muchísima discusión y que en el contexto interamericano, la Corte Interamericana los ha venido recogiendo. Pero los debates no se quedan solamente en el papel de la empresa privada, sino también las nuevas sensibilidades para comprender y proteger los medio ambiente, particularmente el tema de los derechos humanos, de los derechos humanos de los campesinos, los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza. Son distintas formas de presentar la protección del medio ambiente con unas orientaciones, a veces criticables, poco convencionales, pero que sin ninguna duda son de la mayor utilidad. El debate que existe hoy en día es sobre el Tratado de Escazú y sobre cómo opera la obligación que existe de que cada vez que se vaya a realizar un proceso que tiene un impacto medioambiental deba ser consultado a la opinión pública, a la sociedad, a los sectores que puedan verse involucrados. ¿Será que es lo mismo que la consulta previa de los pueblos indígenas? Es un debate de primer orden de los que vamos a tener en el Congreso. La manera en que se puede compatibilizar la protección de la tierra, de los pequeños minifundios, pero también la coexistencia con grandes proyectos agroindustriales en el país. Colombia es un país privilegiado. Toda la zona de la Orinoquía
está llamada a ser la gran despensa del mundo junto con las zonas de Brasil y de Argentina y eventualmente Venezuela el día en que se regularice su situación. Nosotros producimos aproximadamente 3 cosechas al año, 3 o 4 cosechas. En el norte solamente se hace una. Estamos hablando de que va a transformar y Colombia va a verse beneficiada, pero eso tiene que hacerse con la adecuada protección del medio ambiente, de la naturaleza, del ecosistema y también de los derechos de las minorías. Son algunos de los distintos tópicos que están alrededor de la discusión sobre el constitucionalismo sostenible. ¿Qué clase de sociedad queremos? ¿Cómo hacemos para compatibilizar el bienestar general con la protección de los derechos que están alrededor de la explotación del medio ambiente? Me respondió parcialmente la siguiente pregunta que quiero hacerle cuando me habla usted de consultas, de diálogo, porque casi que quería volver a la academia. ¿La sostenibilidad debe entenderse como, no sé, como un principio constitucional, como un deber del Estado, o es un derecho exigible por los ciudadanos? La sostenibilidad es una obligación, es un propósito de toda la sociedad y es un propósito del Estado. La idea es que se tiene que trabajar de manera tal que se garantice que las generaciones futuras tengan una sociedad igual o mejor que la que hoy tenemos. Que la protección y la explotación de los derechos medioambientales, la protección de la naturaleza, no consista o no conlleve a que en el futuro tengamos una calidad de clima muy baja, no tengamos buen aire, no tengamos sitios donde esparcir y disfrutar de la naturaleza. Esa es la idea. Y no solamente sobre la naturaleza. La sostenibilidad apunta a que hay que tener responsabilidad de los empresarios, es el típico ejemplo, no basta con el ánimo de lucro, también tiene que compatibilizar el propósito de ánimo de lucro con el propósito de hacer una sociedad mucho mejor, no destruirla, que el capitalismo no sea un factor de destrucción, que el método de explotación económica sea compatible con el beneficio, con la sostenibilidad del medio ambiente y en general de las condiciones positivas que pueda darse en un Estado, en una sociedad. Alejandra Robledo, le pregunto precisamente lo que viene diciendo el doctor Humberto Sierra Porto. El propósito del ánimo de lucro es importante y en la sostenibilidad también tenemos que decir que tiene que ser negocio para que además sea sostenible y trabaje con eso. ¿Cómo lo viven desde la constructora Bolívar? ¿Cómo es eso de que quieren hacer construcciones en diferentes sitios, en más grandes, pero tienen que pelear a veces con la sostenibilidad, con el medio ambiente? Con que pueden ser construcciones un poco más caras, que hay sitios en donde sería ideal construir, pero hay que respetar espejos de agua, páramos. ¿Cómo viven eso ustedes? Pues Gabriel, el gran enemigo de la sostenibilidad es el corto plazo. Entonces, si nos declaramos una empresa sostenible, es porque no estamos mirando el corto plazo, estamos realmente mirando el largo plazo. Y en ese sentido, pues solamente la rentabilidad financiera nos pone a mirar exclusivamente el corto plazo. Entonces esta es una empresa y este es un grupo en donde incorporar el análisis de riesgos sociales y ambientales se volvió un instrumento de evaluación financiera y de esa manera es que se rompe la conversación sobre si ganar dinero o ser sostenibles, porque es que están absolutamente interrelacionados y por eso hoy ya no es la conversación. Hoy la conversación, por ejemplo, en términos constitucionales, que hay un derecho fundamental en nuestra Constitución a la vivienda digna, por ejemplo. Y entonces ahí en estos espacios como el Congreso podemos empezar a hablar de cuáles son las características y la definición que este país le quiere dar a la vivienda digna. Y la vivienda digna hoy tiene que pasar por espacios de esparcimiento, por espacios en donde la comunidad se reúna para construir precisamente comunidad, en donde haya lugares sanos, lugares seguros, en donde la confianza que se crea entre las personas sea realmente ese aglutinante de la comunidad. Y esa es la manera como entendemos desde la constructora y desde el Grupo Bolívar ese debate que planteas.
Bueno, pues el tema de hoy tiene que ver con el derecho constitucional, con sostenibilidad. Viene el Congreso Mundial de Derecho Constitucional, WCCL, el evento más importante en este campo, organizado por la Asociación Internacional de Derecho Constitucional y se celebra cada 4 años. El Congreso, esta 12ª edición, será en Bogotá del 6 a 10 de julio de 2026. Hacemos una pausa en esta gran alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Sostenible. Aquí estamos, esto es el Caracol Sostenible, nuestro encuentro con la sostenibilidad en Caracol Radio, en una gran alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hoy nos convoca la antesala del Congreso Mundial de Derecho Constitucional. Profesor Gustavo Yepes, empecemos a aterrizar los grandes conceptos que hemos tenido con nuestros expertos del día de hoy y hablemos de esta constitucionalidad sostenible. ¿En dónde empieza a enmarcarse? Bueno, cuando hablamos de constitucionalidad, llega a cualquier tópico o ODS que toque la sostenibilidad, pero ¿en dónde los enmarca usted? Pues Gabriel, es algo muy interesante porque de alguna manera cuando habíamos hablado, como les mencioné anteriormente, los temas de económicos, ambientales, sociales y de gobernanza, los ODS ya establecen dos, digamos, de los objetivos puntualmente, que es el 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17, alianzas, que de alguna manera comienzan a determinar ese ecosistema, ese contexto en donde tienen que haber ciertas condiciones. De alguna manera, entonces, ahí es donde esas reglas de juego es donde entran las constituciones a participar. Pero ya también las constituciones, como en el caso de Colombia, también incluyen algunos temas. Por ejemplo, el ODS número 15, en el artículo 79, donde se reconoce en nuestra constitución, en nuestro país, en un ambiente sano, el derecho al ambiente sano, y también podemos hablar como el ODS número 13, que hablaba el doctor Sierra hace un momento, aunque no hay nada, digamos, puntual en la Constitución que hable sobre cambio climático, sí comienza a hablar sobre el tema del uso de recursos, como el ODS número 6 del agua, y también podemos comenzar a hablar de los océanos, que es el número 14. De alguna manera, también la Constitución nos invita a que manejemos de una manera adecuada los recursos, con el artículo 334 de la Constitución, que se puede alinear prácticamente con el ODS número 12 de producción y consumo responsable. Bueno, quiero volver con Ligia Rodríguez desde la Cámara de Comercio de Bogotá, y es una pregunta que hemos hecho varias veces. Las compañías en Colombia, al parecer, en lo que hemos encontrado, van más adelante que la regulación. Y eso es muy importante, porque cada vez que llegue una regulación van a ir mucho más adelante, así que va a ser mucho más fácil cumplirle. ¿Cuál es ese diagnóstico que usted tiene de cómo funciona en Colombia? ¿Cómo está la empresa hoy en Colombia? Retomando lo que ha dicho Alejandra hace unos momentos en relación con lo que tenemos que destacar es la importancia que para las juntas directivas o la alta dirección de las empresas ha tomado el tema de la sostenibilidad. Nosotros podemos, como Cámara de Comercio de Bogotá, pero podría asegurarlo que en todas las cámaras de comercio del país encontramos como común denominador el deseo de los empresarios de formarse en los temas asociados a la sostenibilidad, a los derechos humanos, a la conservación ambiental, el interés también en tener apoyos para eventualmente certificarse en las mejores prácticas internacionales sobre estos temas. Entonces yo sí siento, y la Cámara de Comercio siente que sí hay una gran conciencia del empresariado y el empresariado se mueve buscando la orientación y la formación para apropiar esas buenas conductas y mejores prácticas, que indudablemente van a redundar en la forma en que se percibe cada empresa, en el buen nombre que tenga, en su competitividad, en su acceso a beneficios y créditos, por ejemplo. Entonces, sí, siento que hay una alta conciencia en el empresariado sobre este tema. Gabriel, yo creo que lo que dice la doctora nos invita de alguna manera a pensar entre la obligación y la voluntariedad, que de alguna manera, digamos, la Constitución comienza a establecer. Entonces, en primer lugar, me gustaría preguntar al doctor Porto, de alguna manera, ¿es necesario hacer unas transformaciones importantes dentro de nuestra Constitución para poder lograr esos objetivos de desarrollo sostenible, para poder lograr ese propósito fundamental que todos queremos de un ambiente más sano, de una justicia social y de unas condiciones más, digamos, satisfactorias para todos? ¿Necesitaríamos hacer una constituyente para poderlo lograr? ¿Se pueden hacer de otras maneras?
No, es decir, el derecho es un instrumento para hacer transformaciones positivas de la sociedad. Hay que tener mucho cuidado de utilizar el derecho como un mecanismo para posponer las soluciones que desde ahora lo podemos realizar. Así como la Constitución no habla del derecho al aire, no habla del derecho al agua, pero se deriva de las normas constitucionales, así las normas constitucionales pueden ser perfectamente instrumentadas para hacer transformaciones que requiere nuestra sociedad. La Asamblea Nacional Constitucional, ¿qué es la Constitución? ¿Qué es el constitucionalismo? Las reglas en común, las reglas básicas en las cuales nos ponemos de acuerdo todos en la sociedad para lograr un destino común en beneficio de todos. Eso es lo esencial dentro de una asamblea constituyente. No podemos utilizar las transformaciones jurídicas como el fin cuando resulta que es un medio que debemos lograr. Entonces, en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado. Hay que hacer una asamblea constituyente para lograr los objetivos del milenio, para garantizar unas mejores condiciones para los ciudadanos colombianos. No, eso no creo que esa sea la idea. De hecho, lo que sí se requiere es que es un trabajo mancomunado y debemos trabajar porque las políticas públicas requieren de leyes, requieren de inversión económica, requieren de normas jurídicas y requieren de confluencia de todos los sectores vivos de la sociedad. De manera tal que por eso el tema de la interdisciplinariedad. Por eso la Corte Constitucional aglutina a todos los sectores de la sociedad alrededor de ciertos propósitos, en este caso el de la sostenibilidad frente a los grandes retos, en particular los relacionados con el medio ambiente. El próximo Congreso Mundial va a ser un congreso en donde van a estar todas las altas cortes del país, donde van a venir magistrados de todas partes del mundo, donde van a venir profesores de más de 300 universidades de todo el mundo, donde van a haber más de 1.500 personas reunidas para discutir los distintos tópicos que se relacionan con cómo hacer que el constitucionalismo sea propiciador de mejores condiciones para el futuro, cómo hacer que el constitucionalismo, que las ideas de Estado de Derecho, de democracia, no pasen de moda, efectivamente sean útiles. Hoy en día hay una tendencia a pensar que esto del derecho impide que efectivamente exista una sociedad mucho más ágil. Hay una tendencia autoritaria, una tendencia antiderechos, como si esa fuera la solución a los problemas que tenemos hoy en día. Es parte de la reflexión que tenemos que hacer en un Congreso Mundial sobre este particular. ¿Cómo evitar? Sí. Perdón que lo interrumpí, porque es que me gusta mucho la idea que está poniendo usted, porque es que no se trata de que haya demandas y den toda una vuelta para que lleguen a un control o a una revisión de una Corte Constitucional, sino más bien de generar los buenos ambientes legales sobre la sostenibilidad. ¿Lo entiendo bien, doctor Porto? Doctor Sierra Porto. Así es, hay que tener unas instituciones, hay que tener unas condiciones jurídicas que permitan que la sociedad fluya de una manera positiva. Es decir, el derecho no es un fin en sí mismo. Nosotros somos muy dados a considerar que todos tenemos que ser juristas para que esto funcione, y fíjense que en Colombia no ha sido eso tan claro. Pero bueno, pero sí lo positivo es el derecho, y los colombianos hemos sido muy inteligentes. Hemos entendido que el derecho es un mecanismo de catalizador de transformaciones positivas de la sociedad. Eso es lo que se va a reconocer en este Congreso Mundial. El centro de todo esto va a ser la Corte Constitucional. La Corte Constitucional va a celebrar en ese Congreso los 35 años de vida, de empezar a trabajar en nuestro país. Va a ser un despliegue de todas las ideas, particularmente en los temas medioambientales, que se han desarrollado recientemente. Entonces, el derecho es un instrumento. El derecho no es un fin en sí mismo, pero requiere de unos diseños institucionales y de la participación de toda la sociedad. Es eso lo que se expresa y se refleja en una actividad de estas características, la que se va a realizar en la Universidad Externado de Colombia, dicho, es importante señalarlo, con la iniciativa y el mecenazgo de nuestro rector, el doctor Hernando Parra, quien ha sido la persona que ha llevado adelante esta idea, una persona que expresa que la universidad tiene que tener una visión que va más allá de lo local. Tenemos que tener visión de futuro, tenemos que tener una visión de grandeza, y que estamos al nivel de todos los retos a nivel mundial en materia educativa, y eso es de lo que se trata una actividad como la que vamos a realizar. Bueno, pues muchas gracias y un saludo al doctor Parra, por supuesto. Yo creo que aquí de lo que habló el doctor Sierra es algo muy, muy importante, que tiene que ver con que una cosa es donde están las leyes y donde estamos obligados a hacerlo, pero hay otras cosas que no. Y hay unos que incluso que a pesar de que estén las leyes, pues no necesariamente lo tengan que hacer. Yo llevo ya varios años, más de 25 años trabajando en temas de sostenibilidad, que yo sé que no parece,
yo quiero creer eso, con los temas de sostenibilidad, y también he encontrado que aunque hay empresas que lideran, que inventan, que hacen transformaciones importantes, la gran mayoría no lo hay. En los estudios que hemos realizado, si mal no recuerdo, no superan el 15% de las empresas que han venido haciendo acciones contundentes al respecto y ya están comenzando a obligarlas. Me gustaría entonces preguntarle a la doctora Ligia, ¿qué se puede hacer desde una institución como las cámaras de comercio para comenzar a promover esto, a fin de que no necesariamente tengamos que obligar a las compañías a que lo hagan, sino que de alguna manera se vuelva, como usted lo mencionó hace un momento, tenga los suficientes incentivos que le permite a los empresarios, no importa el tamaño de su empresa, los incentivos necesarios para cambiar su empresa y tener una contribución más positiva a la sociedad? Gustavo, sí, es una obligación de las cámaras de comercio, la capacitación al empresariado, la función que tienen las cámaras de comercio de brindarles apoyo académico con el propósito de que apropien capacidades adicionales, particularmente en este tema, es una responsabilidad. Y las cámaras de comercio lo vienen haciendo. Pues es importante motivar al empresariado a que acuda a las cámaras de comercio y acepte la oferta de conocimiento que allí van a encontrar, y tendrán allí el apoyo a profundidad si es necesario, dependiendo del compromiso que las empresas tengan con los temas de la oferta académica de las cámaras de comercio. Pero sí es nuestra obligación y tenemos una oferta al respecto. Alejandra, ya teniendo, digamos, claro un poco que hay ciertas compañías que sí lo hacen de alguna manera voluntaria y que hay algunos mecanismos que estamos utilizando al respecto, digamos, ¿por qué una compañía como el Grupo Bolívar, como en este caso en particular la constructora Bolívar, ha decidido, digamos, tomar ese liderazgo? ¿Por qué le interesa esas condiciones tan, digamos, reglas de juego para todos, y por qué es importante para una compañía tan grande poder establecer, digamos, un entorno y unas condiciones que están incluso desde los niveles de la Constitución? Bueno, el propósito superior del Grupo Bolívar de enriquecer la vida con integridad nos lleva de manera inmediata a pensar en que quedarnos con lo que la ley nos obliga a hacer, pues no honra precisamente ese propósito superior. Y desde ahí nuestras compañías tienen el objetivo clarísimo de crear riqueza, pero también de devolver a la sociedad parte de ese valor económico que construimos, porque de otra manera no vamos a poder mantenernos en el tiempo. Y hoy en día, dados los retos y la crisis climática que tenemos, pues devolver a la sociedad tiene que ver con trabajar con temas ambientales, no hay otra manera de hacerlo. En la constructora, por ejemplo, decidimos desde hace 10 años más o menos que ninguna vivienda construida por la constructora iba a desarrollarse sin una certificación ambiental. Y eso pasa porque es que hoy el valor que las familias conforman, o el patrimonio que las familias conforman al construir una vivienda, pues depende en gran medida que esas viviendas tengan algún activo ambiental. Esta es una conversación que hace 20 años no existía, y por eso es que al tener este compromiso social y ambiental, pues estamos obligados a entender las necesidades y la transformación y la dinámica de nuestros clientes. Y ahí se conecta en el cliente pues absolutamente todo ese propósito superior de enriquecer la vida con integridad. Bueno, quiero volver sobre lo de la sostenibilidad y algo muy importante que decía usted, profesor. Hay muchas cosas que no necesariamente necesitamos que estén escritas para saber que no lo debemos hacer, que hay un sentido común que nos lleva. No con fantasmas de reformas constitucionales, incluso para meter temas de sostenibilidad, doctor Sierra Porto. Hay cosas que el sentido común, y me gustaba también, como bien lo decían ustedes, dentro de esa, no sé, dentro de esa filosofía que tiene una universidad tan tradicional, tan constitucional como es el Externado de Colombia, frente a la Constitución, frente a las leyes, tengan también estas ideas, no sé, como adelantadas de llevar a pensar al sentido común mucho más allá de quedarnos
en el papel o en una reforma constitucional porque necesitamos verla planteada allí? No, sin duda. Es que lo que señalábamos acá, hay una cosa que se ha dicho que es la cuadratura del círculo, y es cómo compatibilizar el ánimo de lucro propio de cualquier empresa con los propósitos de bienestar general y de desarrollo colectivo. Eso es difícil responderlo, pero sin duda alguna se puede trabajar para lograr ese tipo de compatibilidades, y es el modelo que tenemos en nuestro país. Lo que tenemos que hacer es propiciar la responsabilidad social empresarial y el compromiso de las empresas privadas a través de incentivos tributarios que perfectamente hacen que esto sea sostenible. El reconocimiento de las actividades, de lo verde, de lo sostenible, de lo fair trade, todo lo que hace relación a las actuaciones responsables, habida cuenta del impacto negativo que tendría un desarrollo salvaje del capitalismo y de los grandes multinacionales como hoy en día lo estamos apreciando. Entonces, tener una visión de conjunto de hacia dónde vamos y de cómo las instituciones, cómo la separación de poderes, cómo se ve, hay una relación entre buen gobierno y beneficios colectivos y mejoras de las condiciones de futuro. Entonces, hablar de cómo debe ser la organización del Estado, de la separación de poderes, de los estados de excepción, de cómo evitar que un gobierno se convierta en autoritario, es un discurso que no es independiente, que tiene unas consecuencias prácticas en una mejor sociedad. Es esa la reflexión de fondo que tiene la Corte Constitucional, que tienen las altas cortes, que tienen... y entre otras cosas, por eso este congreso es un congreso que no es solamente de la Universidad Externado de Colombia. Lo que pasa es que la Universidad Externado de Colombia forma la tercera parte de todos los abogados del país en posgrados. El tamaño de la universidad hace que tenga que tener este tipo de responsabilidades. Pero el resto de universidades de Bogotá y de todo el país van a participar de manera protagónica en esta actividad. Las altas cortes, el Consejo de Estado, la Corte Suprema, la JEP. Entonces, es una reflexión de Estado que tiene unas implicaciones de primer orden. El debate que se dio ayer en la JEP sobre cómo el conflicto armado ha afectado a la fauna, cómo se matan animales permanentemente producto del conflicto armado. Todo eso va a ser objeto de reflexiones con paneles, muestras museológicas, proyecciones, obras de teatro que se van a realizar como una gran oferta cultural alrededor del debate estrictamente jurídico. Yo quiero volver con el Congreso Mundial de Derecho Constitucional. ¿Qué pasó en las ediciones anteriores? ¿Cómo funciona? Va del 6 al 10 de julio de este 2026. ¿Qué es lo que pasa allí en cada uno de los días, doctor Sierra Porto? Es una gran fiesta de la inteligencia, por lo menos de quienes estamos de este lado del estudio de los asuntos jurídicos. El primer día se inaugura con la gran celebración que va a ser la Corte Constitucional de los 35 años de vida, donde se van a invitar a las máximas autoridades jurídicas del país, no sé si el próximo presidente, el actual presidente, pero seguro las máximos responsables de la política en Colombia van a inaugurar este evento. Además de esto participarán grandes personajes del mundo, el profesor Manuel Aragón, quien fue magistrado del Tribunal Constitucional, muy relevante, el profesor David Vilches, Tom Ginsburg, en fin, personajes académicos y con gran representación mundial. La expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el expresidente del Tribunal Federal del Brasil, magistrados de la Corte Constitucional Italiana, del Tribunal Constitucional Alemán, en fin, digamos, todo lo que es significativo en materia de derecho constitucional va a estar presente ese día, en esa inauguración. Se realizará... ¿Termina en un documento? ¿Termina en un entregable que presentan ustedes? No se termina en una declaración, que es lo que normalmente se hace, un documento en donde se establecen una serie de reglas, no, por el contenido político. La idea es que sea un espacio multifacético, pluralista, donde todo el mundo dé su opinión sobre ese particular. Ponernos de acuerdo ya es mucho más difícil. Son 5 días en las cuales se van a tener más de 180 mesas de trabajo, van a haber plenarias. Todos los órganos del Estado colombiano, todos los organismos de investigación de universidades extranjeras, europeas, latinoamericanas, norteamericanas, van a presentar sus investigaciones. Va a ser una oportunidad para poder estar al día y pulsar el estado actual del derecho público en el mundo. Oye, una pregunta, Blatter, pero sobre el mismo tema. En estos momentos de país y del mundo, ¿cómo hacer para que una cita tan importante como esta no se polarice
con estos momentos políticos tan difíciles que tenemos. Y me salgo de Colombia, del mundo entero. Sí, la polarización es una tendencia en todos los gobiernos, la polarización, y el derecho constitucional es el gran tema en este momento. Pero nosotros vamos a hacer ese congreso justo después de la elección del presidente y esencialmente va a ser lo interesante, va a ser un escenario en donde se harán propuestas de futuro, se harán propuestas de mejora, propuestas de sostenibilidad, con lo cual quien sea el próximo presidente de la República tendrá una batería de ideas, una batería de expectativas y de posibilidades que será fruto de las reflexiones que los colombianos y las demás personas del mundo vayan a hacer sobre cómo debe ser el Estado de Derecho. Hoy en día el gran reto son las tendencias autoritarias. Antes los estados tenían el problema que eran los estados de excepción. El presidente se asumía más responsabilidades de las que debía y gobernaba desconociendo el resto de órganos del poder. Hoy en día no. Hoy en día los presidentes con medidas aparentemente inocentes cambian la estructura de la Corte Constitucional, las mayorías del Banco de la República. No estoy hablando en otros países. Pero medidas de ese tipo, aparentemente puntuales, la manera como se controla la televisión, quiénes van a ser parte de esto, detalles en la organización que al final, cuando uno las ve de manera integral, terminan generando una forma de Estado autoritaria, tratando de perpetuar en el poder a quien está de turno. Esa es una tendencia en muchos países y que se va a analizar en el Congreso Mundial. ¿Cómo evitar que medidas leves, paulatinas, aparentemente inocentes y formalmente válidas terminen haciendo transformaciones profundas en la forma de ser del Estado de Derecho? Es parte de lo que se va a estudiar y para eso se requiere cierto grado de tranquilidad ajeno a las elecciones y por eso es el momento en que se va a realizar el Congreso, justo después de la elección. Bueno, muy bien, pues Gabriel, vamos a entrar a nuestro absurdo. En este momento vamos a tratar de plantear una situación. Generalmente para nuestros invitados hacemos en nuestros programas una sección en donde mostramos qué se está presentando de absurdo y por supuesto aquí también encontré un absurdo en el tema de una constitución sostenible y Gabriel no le va a gustar mucho tampoco. A ver, señor. Pero entonces vamos a hablar de alguna manera porque estamos enfrentándonos, digamos, la constitución mejor que propone que las normas fundamentales de los países integren la protección del medio ambiente y de la sociedad de manera preventiva, que es tan importante y que nos asegura todos nuestros derechos, de alguna manera tiene un problema muy serio. Y es que las instituciones no pueden en la práctica asegurar su cumplimiento y eso lo vemos, digamos, cada vez más. Y hay una brecha entre lo que se dice, entre lo que se predica y lo que se hace. Y les tengo algunos datos como para que puedan ver la magnitud de la situación, de esta paradoja tan importante. Por ejemplo, según un informe de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, en el año 2023, el 75% de las constituciones modernas ya incluyen referencias explícitas a la protección ambiental y al desarrollo sostenible, cosa que es muy importante y muy valioso para todos nosotros. Pero la OCDE advierte que más de 60 países que han incorporado derechos ambientales en sus constituciones, solo un tercio cuenta con mecanismos efectivos para su cumplimiento, que va resolviendo ese punto que les estaba diciendo. Hay unos costos importantes, por ejemplo, tiene que ver que vale mucha plata el estar así sin tomar decisiones y sin prevenir. Según el Banco Mundial, los desastres naturales generan pérdidas económicas cercanas a los 300.000 millones de dólares al año. Y si contamos, por ejemplo, los impactos en el bienestar, pueden superar los 520.000 millones, lo que evidencia pues, el alto costo de no estar previniendo. Y, por ejemplo, en nuestra región, en América Latina, hay una plataforma que se llama Litigio Climático, que nos muestra que hay una abrumadora mayoría, más del 80% de los casos de amparo o tutela responden a daños ambientales ya ocurridos o en curso, es decir, que hay que tener reparación en lugar de ser meramente preventivos. Y entonces, pues, obviamente, es mejor que aparezcan en las constituciones la sostenibilidad que no aparezca, pero de alguna manera sí es un problema importante que no se pueda desde antes tratar de evitar los daños que se están generando, porque eso genera pues una falta de confianza en las instituciones y una ruptura, digamos, de lo que las personas están esperando. Entonces yo aquí tendría una pregunta para todos nuestros invitados, aprovechando, digamos, este espacio, para buscar cómo lo podemos lograr, que las instituciones puedan responder a los mandatos constitucionales antes de que esto sea demasiado tarde.
No sé si comenzamos con el doctor Porto, Sierra No, Porto. ese es el tema. Hoy en día el punto es que la realidad social, la deforestación, las nuevas tecnologías están generando diversas formas que hace muy poco no nos imaginábamos que se generan un deterioro del medio ambiente. ¿Cómo hacer para que el derecho esté al día? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la paradoja que planteas es, en muchos estados no existe suficiente capacidad normativa ni institucional para proteger el medio ambiente. ¿Cuál es la solución? La solución o la manera como se está afrontando este tema en el momento es a través del derecho internacional. Uno, que haya el derecho internacional complemente las normas internas. Y dos, que el derecho internacional sea obligatorio también para cada uno de nuestros países. De manera que las normas sobre el Tratado del Mar, la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre Medio Ambiente y Cambio Climático, las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia, sean instrumentos que no solamente sean declarativos, sean unas manifestaciones de buena fe, sino que sean obligatorios en cada uno de nuestros países. Entonces, el derecho internacional llena esos vacíos que hay en el ordenamiento jurídico y los jueces nacionales, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema, la JEP, utilizan esas normas para aplicarlas directamente en nuestros países. Ese es el gran reto que se está generando en este momento, de cómo el derecho internacional, que es factor de transformaciones sociales, se aplica directamente en nuestros países, por parte de nuestros jueces que lo utilizamos, por parte de la utilización de figuras en Colombia como el denominado bloque de constitucionalidad. Es decir, que la Constitución colombiana no es solamente la que aparece como ese nombre, sino también muchos tratados internacionales sobre derechos como estos medioambientales. Doctora Ligia, no la quiero poner a salvar al mundo ni nada por el estilo antes de que me lo diga Gabriel. Yo sé que es una pregunta difícil, pero desde instituciones como la Cámara de Comercio, ¿cómo podemos ayudar, cómo podemos contribuir para que esta lógica sea más preventiva? Yo quisiera retomar algo que dijo el doctor Sierra en relación con el resultado y el momento de el gran congreso que se viene. Siento que las conclusiones que allí van a surgir, que son integrales y efectivas por lo interdisciplinario de la conversación, pueden ser enriquecedoras para la construcción de un plan de desarrollo de la nueva administración. La Cámara de Comercio, desde la articulación público-privada, se compromete con la presentación de iniciativas a ese respecto, los planes de desarrollo a nivel territorial y nacional, y podría ser de interés. Alejandra, ¿cómo lo ves tú? Pues cuando empezaste a compartir los datos que nos compartiste, en mi cabeza empezó a pensar en los informes de sostenibilidad que hacemos las empresas, que están diseñados dentro de un marco metodológicamente definido y en teoría acordado, y empecé a pensar que si leyéramos esos informes abstrayéndonos de la realidad, pues uno diría, no, este planeta ya está salvado, ya no hay nada que hacer. Y lo que creo es que la sostenibilidad como la democracia no pueden ser declaraciones, sino que hay que salir a construirlas en el día a día, y creo que la manera de hacerlo tiene que ser a través de la conversación abierta entre muchos actores. Hoy nos enfrentamos a unos ecosistemas muy complejos en donde cualquier cosa que haga uno de los actores tiene unos impactos, tal vez en espacios muy lejanos a donde está. Y solamente a través de la conciencia de que este no es un problema que solo un sector o solo una gran empresa puede resolver, es que vamos a poder sentarnos a conversar, a hacer acuerdos de lo que entendemos que es el punto a donde queremos llegar, pero sobre todo alianzas que combinen las capacidades de cada uno realmente para poder acercarnos a la solución del mundo. Bueno, muy bien. En medio de este debate tan trascendental, podríamos decir, y tan importante para la humanidad, cerramos Caracol Sostenible, invitándolos a que continuemos todas las mañanas de los sábados a las 11 de la mañana, a que sigamos hablando de sostenibilidad con Gabriel de las Casas y el profesor Gustavo Yepes de la Universidad Externado de Colombia, quien les habla. Juntos, más compañía.